Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. En este video vamos a hablar un poquito sobre una configuración básica de un router board, específicamente en la serie wireless. Sería el SXT SQ Lite 5. Vamos a hacer un bridge en WDS para poder hacer un puente transparente vía inalámbrica. Bueno amigos, lo que tenemos acá es el SXT SQ versión Lite, que trabaja en 5 GHz, dos cadenas o dos chains para la transmisión de datos. Al abrir el paquete o la cajita, lo que nos encontramos es su manual o una guía rápida en distintos idiomas, dando un poquito de las especificaciones, una protección, el transformador de 24 volt a 1 ampere aproximadamente, o a 0.338, bastante pequeño. Nos encontramos también con el inyector PoE, ya, conexión hacia el computador o hacia el router, conexión eléctrica y conexión de datos y energía hacia nuestro CPE o hasta nuestra antena. También trae una abrazadera metálica muy útil. Hay algunos proveedores, otros vendors que vienen con amarra plástica. Esa a la larga con el tiempo se terminan dañando. Esta nos da mucho más tiempo de fijación y mayor seguridad a la hora de la fijación. Y también viene nuestra antena MikroTik modelo SXT SQ Lite 5. Esta es una antena que se puede utilizar como CPE o como backbone de algún punto a punto. Lo que tenemos acá es una antena bastante económica, bastante ligera, bastante práctica para la instalación. Este pequeño amigo cuenta con una antena integrada de 16 dBi. Como le decía, un diseño compacto, bastante fácil de montar, perfecta para enlaces punto a punto, según el proveedor, hasta 12 kilómetros. Yo le he probado hasta 4 kilómetros y la verdad es que funciona bastante bien, con un tráfico aproximado de entre 30 y 98 megabytes por segundo. Eso es lo que dice el datasheet del proveedor, que va a depender claramente de la configuración que hagamos. Mientras más configuraciones hagamos al CPE, el procesador va a trabajar más y por ende va a disminuir su capacidad de throughput. Pero en una configuración bridge transparente, donde no va a ser más que un puente, podemos pasar fácilmente los 98 megas que dice el proveedor, o en este caso fabricante MikroTik. En lo personal, como les decía, lo he probado en 4 kilómetros y transportando alrededor de 80 megas, 70 megas, en mi caso especial. Seguramente si le saco más rendimiento podría llegar a los 98 megabytes por segundo. Bueno, tenemos dos de estas antenas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una configuración básica de un punto a punto. Como les decía, podemos utilizar este equipo o este tipo de radios para enlaces punto a punto, para por ejemplo extender una LAN, o por ejemplo si tenemos algún WISP, un WISP, hacer un troncal hacia otra torre para poder ampliar nuestro rango de servicios en el caso de que tengan un ISP. También se puede utilizar como CPE para estaciones punto a multipunto, teniendo por ejemplo una antena sectorial de la misma serie, porque estos trabajan en un protocolo
propio, que sería el NV2. Al igual que Ubiquiti trabaja en el protocolo AirMax, MikroTik trabaja en NV2 o NS Stream. Ya trabajan mismo modo, por decirlo de alguna forma, que es el TDMA sobre la banda de los 5 GHz, pero distintos protocolos y protocolos propietarios. Como les decía, se puede utilizar en estaciones de cliente apuntando hacia una antena sectorial. Son bastante prácticos, como les decía, bastante fácil de instalar. Se pueden fijar en estos 3 puntos. Yo voy poniendo la abrazadera dependiendo cómo lo quiera instalar. Y si tengo la oportunidad de comprar el accesorio, que es se puede poner para poner en algún mástil de una manera más profesional y más ordenada. Para conectar la energía de este equipo tenemos que se alimenta a través de PoE por un RJ45 con voltajes de 10 hasta 28 volts, con un botón de reset para devolverlo a fábrica, y con una toma de tierra para evitar descarga eléctrica y mandarlas literalmente a tierra. Tenemos los indicadores LED de encendido y los indicadores de potencia recibida contra el AP. Básicamente eso es lo que tenemos aquí. Vamos a hacer una configuración de laboratorio, como les decía, un puente WDS. Voy a tener los dos equipos conectados a un solo switch para poder configurarlos, y luego vamos a hacer la prueba de velocidad. Voy a estar un par de metros más atrás para que veamos la efectividad del puente y haciendo unas pruebas de velocidad. Vamos allá. Una vez en el escritorio, lo que vamos a hacer va a ser abrir la aplicación Winbox, la que pueden descargar desde la página de MikroTik, y vamos a obtener todos los equipos que están en la red. En este caso tengo las dos radios y un router board 2011. Vamos a trabajar con la Mac que tengo acá para hacerlas un enlace punto a punto, pero una estación como access point y la otra estación como estación WDS. Vamos a crear un bridge con la configuración WDS. Vamos a configurar el radio, en el cual vamos a poner el nombre, la frecuencia, el protocolo y la clave de seguridad, además de asignar una IP al puerto y las configuraciones necesarias para que obtengamos un puente transparente o un bridge WDS. Adicional a eso, también vamos a configurar un nombre al equipo y un par de configuraciones muy básicas. Partimos con el primero. Recuerden que vamos a entrar por la Mac y la contraseña es admin sin password. Los equipos yo los tengo reseteados y por un tema de tiempo no lo voy a hacer acá, pero para entrar a hacerlo tienen que hacer System Reset Configuration, seleccionamos No Default Configuration y le damos Reset Configuration. ¿Para qué es esto? Para que el router o el radio en este caso quede de fábrica completamente y no tenga ninguna configuración basura, por decirlo de alguna forma. Existen dos formas para configurar el radio. La primera sería la más fácil, Quick Setup o Quick Set, y donde vamos a configurar todos los parámetros necesarios para nuestro radio. En el caso mío me gusta hacerlo manual, porque así voy configurando todos los parámetros que voy necesitando. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear el bridge. Para ello vamos a Bridge, creamos un bridge en la pestaña Bridge General y le damos un nombre. Por ejemplo, puede ser Bridge WDS-AP. Le damos aplicar, OK. A este bridge tenemos que asignar los puertos.
En este caso, los radios MikroTik, por lo menos este radio, viene con dos puertos. El primero es el Ether 1, que el radio se me va a caer. Recuerden que cada vez que hacemos alguna modificación en el radio o en la interfaz donde estoy conectado, me va a desconectar, porque es la configuración que está tomando el equipo. Vamos a configurar ahora WLAN. No me botó nada, eso es bueno. Vamos a configurar entonces, ya tenemos listo nuestros puertos WAN. Vamos a configurar ahora la interfaz wireless. Vamos a dejar esto aquí, interfaz wireless, y como pueden ver, por defecto viene la interfaz deshabilitada. Lo que vamos a hacer, le vamos a dar enable y la vamos a configurar. Vamos a la pestaña wireless, donde vamos a configurar los parámetros básicos. Generalmente viene como simple mode, pero nosotros tenemos que dejarlo en advanced mode. Esto es para poder sacar el mayor provecho a las configuraciones. Dijimos que vamos a configurar el radio enlace, y para eso en el modo lo vamos a dejar en bridge. La banda que vamos a trabajar va a ser la 5 GHz solo N, el ancho de canal 20 MHz ajustable a su antojo, la frecuencia también ajustable a su antojo, pero va a depender principalmente de las regulaciones de cada país. Ya vamos ahí. En el SSID, como esta es la estación o el access point, tenemos que cambiar el nombre. Vamos a poner un nombre de red. En radio name vamos a poner AP-01, que es para poder identificar a nuestro access point. En wireless protocol vamos a configurar el protocolo NB2, propietario de MikroTik, que trabaja en TDMA sobre la banda de 5 GHz. La regulación de la banda va a depender, como les decía, del país. Por ejemplo, si seleccionamos Chile, que es el país donde estamos ahora, la frecuencia se va a ajustar a la que tiene el permiso de trabajar en Chile, que es desde las 5260 hasta las 5825, con frecuencias DFS incluido. Pero si ponemos Super Channel, lo que va a hacer acá, se va a abrir el radio completamente desde los 4920 hasta los 6100, o sea, la banda completa. Pero no es recomendable porque hay que ajustarse a lo que dice el regulatorio, la dominio regulatorio. Es la opción de cada uno seguir los pasos o la legalidad de la frecuencia, pero no está prohibido en el equipo. Pero bueno, vamos a seleccionar una frecuencia dentro de las permitidas. Vamos a seleccionar la 5825 y vamos a irnos ahora a la siguiente pestaña, data rate. No vamos a modificar nada. En HT es muy recomendable que lo revisen porque muchas veces algunos radios vienen de esta forma y hay que habilitar los canales o los otros chain 1 que viene habilitado sobre el 1, el 0. Seguimos avanzando en las pestañas, no hacemos nada más. Configuramos nombre, la frecuencia, el protocolo. Al protocolo nos vamos a la pestaña NB2, vamos a configurar la seguridad, sería la clave security, y le vamos a poner la clave más segura del mundo, QWERTY 123, ahí para que la anoten y no se la pasen a nadie. Luego de eso vamos a habilitar el puente WDS para que sea un puente transparente. Vamos a habilitar las opciones Dynamic y Bridge, WDS Bridge, Default Bridge. Tenemos que seleccionar el bridge que acabamos de crear. Hasta ahí es la configuración básica del radio. Lo que vamos a hacer ahora
es aplicar y comprobar que tengamos la frecuencia. Perfecto. 5825 fue la frecuencia. La vamos a dejar anotada para que no nos equivoquemos en el otro lado, en el CP. Entonces le damos apply y OK. Vamos a asignar una IP en IP address. Vamos a asignar una IP al radio, sería la 192.168.1.250/24. La vamos a asociar al bridge WDSAP, aplicar y OK. Vamos a comprobar la conectividad, la 250, perfecto, y está llegando a la 250. La vamos a cerrar. Vamos a configurar un par de parámetros para tener un orden del equipo. Sería, si nos vamos a System, Identity, le vamos a poner AP01 para poder identificar el AP que estamos trabajando. Como seguridad y recomendación, nos vamos a IP Service y vamos a bajar las interfaces que no utilizamos o que no utilicemos. Por lo menos yo no ocupo todos estos puertos, y si los dejo abiertos es un riesgo. Y el puerto del Winbox, yo personalmente siempre les cambio los puertos. En este caso le vamos a poner 8277. Vamos a dejar anotado para que no nos olviden. 8277. Ustedes pueden cambiarlo a su antojo también. Y lo otro súper importante que tenemos que hacer es cambiar el usuario. Vamos a agregar usuario nuevo con clave nueva, pero versión full. Clave nueva, habilitamos OK y cerramos la sesión para abrirla nuevamente. Vamos a seleccionar el AP donde vamos a trabajar y vamos a entrar con la contraseña nueva. Usuario y contraseña nueva. Vamos a conectar. Y una vez que entramos con el usuario nuevo, lo que vamos a hacer va a ser deshabilitar el usuario admin. Creo que esto ya lo hemos hecho en algún video de MikroTik, pero creo que nunca es malo recordarlo. Listo, tenemos nuestro AP listo. Cerramos, abrimos nuevamente y nos vamos a configurar el CPE. Sería este de aquí abajo, con los mismos parámetros predeterminados. Admin sin contraseña. Lo mismo, nos vamos a Bridge. El equipo también está borrado, por supuesto. Bridge, vamos a configurar el bridge. Le vamos a poner WDS estación. OK, vamos a puertos, asignamos los puertos. Ether 1, OK. WLAN 1, OK. Ahí me votó, recién nos había votado. WLAN, OK. Perfecto. Creamos nuestro puerto, nuestro bridge. Vamos a wireless, levantamos la interfaz y empezamos a configurar. Doble clic y vamos a configurar nuestra radio. Va a trabajar en modo estación, banda solo la N, frecuencia 20 MHz. La frecuencia no la vamos a cambiar, el nombre tampoco. El radio name le vamos a poner estación WDS. La frecuencia y el nombre no se cambian porque este no es un AP. En el AP solamente se cambia eso. Ya veremos por qué. Vamos a seleccionar el protocolo NV2. Dijimos que estábamos trabajando en Chile y en el marco regulatorio. Le vamos a dar Apply. Nos vamos a contraseña que se configura en protocolo NV2. Seguridad. QWERTY 123. Le damos OK.
Bueno, aprovechamos de configurar también WDS, Dynamic, Bridge Station, aplicar, y nos vamos a Wireless y ponemos acá Scan, Start, y debería encontrar nuestra frecuencia que configuramos. Acá nos está apareciendo varios vecinos que tienen la frecuencia 5 GB, pero nosotros nos vamos a conectar solamente a esta. Le damos doble clic y conectar, cerrar. Como pueden ver, el SSL ID se configuró automáticamente con el nombre de la AP, la frecuencia también. Si yo no quiero que me aparezcan todos los vecinos, vamos a reconectar nuevamente. Y aquí voy a tener que conectar. A ver. Que donde se conectó a la estación me botó. No me alcanzó a configurar. Vamos a desconectar el access point para configurar la IP y poder hacer la configuración. Ya. Lo que pasa es que como se conectó al AP, está detectando las dos MAC, la MAC de la wireless y la MAC de la Ethernet, y eso provoca algún tipo de conflicto. Vamos a ver. Era la otra antena. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ya vamos a ajustar estos problemas técnicos y seguimos. Ya, ahora desconecté el AP para poder trabajar tranquilamente y terminar de configurar. Dijimos que, bueno, aquí ya estamos ok. Comprobemos que está el WDS ok. Perfecto. Le damos a aplicar ok. Vamos a asignar la IP para que podamos trabajar tranquilamente con los dos radios. 192.168.1.251 barra 24. Aplicar, pero al WDS Station. Aplicar, ok. Cerramos. System. Vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner estación. Ok. Aplicar, ok. Lo mismo de recién. Los puertos. Nos vamos a IP. Service. Generalmente esto lo hago en todos los equipos que configuro. Mejor evitar riesgos. Y dijimos que le habíamos puesto el 8277 para probar. Perfecto. Y el usuario y contraseña. En System Users vamos a agregar uno nuevo. Full con contraseña nueva. Contraseña nueva. Ok. Dijimos que nos desconectamos. Abrimos nuevamente y entramos con la contraseña nueva. Entramos con la contraseña nueva y deshabilitamos al usuario admin. Correcto, perfecto. Vamos a conectar nuevamente el AP para que podamos tener la conectividad a través de PIN hacia las dos estaciones. PIN a la 192.168.1.251 menos y a la 250 menos T. La estación la voy a desconectar eléctricamente del switch para que no la veamos, pues la idea es que se esté conectada a través de inalámbrico. Ya, acabo de desconectar la estación, el CPE, y si todo está bien configurado debería empezar a verlo a través de inalámbrico. Perfecto.
ahí volvió por inalámbrico. Hubo un lapso de pérdida porque lo desconecté del switch y ahora están conectados inalámbricamente. Lo que debería hacer ahora es entrar por la IP, pero acá tenemos que agregar el puerto que cambiamos, 8277. Ahí estamos en el AP. Vamos a cerrar los pines y voy a abrir el otro Winbox para entrar a la 251, pero con el puerto cambiado, 8277. Perfecto. Aquí yo ya estoy conectado y haciendo las pruebas a través de la red inalámbrica. ¿Cómo comprobamos eso? Si nos vamos a Wireless, podemos ir a vamos a abrir un poquito más, Registration, y acá nos aparece que está conectado. Obviamente tenemos una potencia demasiado alta porque estoy al lado del equipo. Y en el otro lugar donde podemos ver es en My Interface y nos ponemos en Status. Podemos ver los parámetros de configuración. Los parámetros importantes serían la señal de transmisión y recepción, las cadenas, cadena 1, cadena 2, o sea, cadena 1, cadena 2, el piso de ruido, la señal de ruido, el CCQ, la distancia. Todos esos son parámetros importantes que debemos tener en consideración. Ahora voy a desconectar, voy a poner un poco más lejos del equipo y vamos a hacer pruebas con un notebook y vamos a probar la velocidad. Me encuentro fuera del laboratorio de las pruebas con el radio conectado al PC directamente. Bueno, está conectado a la energía como corresponde y haciendo un enlace o un match con el equipo que tengo ahí en el escritorio, un par de metros fuera del chat. Ahí tengo un par de antenitas, no se ven, y vamos a hacer la prueba de velocidad en 5 GB. Vamos a abrir vamos a apagar un poquito la luz acá. Vamos a abrir el Internet Google Speed Test. Estamos conectados directamente con el radio. Vamos a abrir el Winbox para ver la interfaz, para que se vea el tráfico. Interface. Vamos a abrir un poquito más grande. Ya, vamos a activar el Speed Test para que se vea que carga y después nos vamos a ir al router bar. 58 megas, 60 megas, 70. Eso es descarga. RX. Una vez que termine va a saltar a la TX. 67 megas. Ahí bajó a la TX, debería marcar acá ahora. No me equivoco. Oye, hizo el PIS test. Lo hizo rápido, parece. Sí, ya lo hizo. O está pensando todavía. 64 megas. Algo sucedió y le vamos a dar enter de nuevo. $50 megas. Ah, lo había adelantado. 50 megas. 60 megas. 70. Y la carga 70 megas. Sabía que voy a el speed test. Funcionando impecablemente a través de los radios. 70 megas. Wow. Bueno, que estoy cerquita, pero mañana pretendo instalarlo en su punto final. Son como 300 metros aproximadamente. Debería funcionar muy similar.
70 megas simétrico. Bueno amigos, aquí se encuentra el otro, este sería la P. El que le mostré recién era el CPE o lado cliente. Bueno, esa fue la prueba. Espero les sirva la prueba del laboratorio y puedan tener experiencias con este tipo de equipos. Son bastante buenos. Su performance muy buena también. He tenido la oportunidad de trabajar con muy poco MikroTik. Espero poder trabajar con más y como les digo, este equipo lo voy a instalar ya mañana pasado. Así que no lo voy a tener más. Pero si surgen dudas de ustedes, trataré de hacer el esfuerzo de comprar uno para tenerlo aquí en el laboratorio y hacer pruebas de lo que ustedes vayan pidiendo. Experto no soy, pero juntos vamos a aprender. Eso es lo bonito de esto, que se puede aprender harto. Así que eso amigos, les agradezco el tiempo, les agradezco que hayan llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video de Teleco Viajero. Deja tus comentarios, suscríbete y nos vemos. Chau chau.